Iniciar grabación. No. ¿Se inició la grabación o no? Ahora está grabando. Genial. Bueno, ¿en dónde me quedé? Ah, em, nosotros, yo por lo menos ya asumo que ciertas cosas de cálculo ustedes ya saben. Ciertas cosas de otra materia que dieron anteriormente ya saben. Algunos conceptos, integral, derivadas. em, lo básico, tampoco algo muy elaborado. Ustedes ya saben, ¿verdad? Yo ya asumo eso y ya voy a ir encarando nomás ya. Ya vamos a ir encarando nomás ya en base a eso. Bueno, hoy voy a dar con usted una clase sobre hidroestática. Manómetros, algo de manómetros y algo ya de fuerza, algo ya de mecánica. Se está viendo mi presentación. Como se habrán dado cuenta, uso Mac y en el curso anterior algunas veces se iba la presentación. Por eso les pregunto, ¿se está viendo? Sí se ve, profe. ¿Tu pantalla se ve? Genial. Mi pantalla se ve genial. Bueno, em, empecemos. No, no era este. Sí, este es. Bueno, hidrostática. Bueno, básicamente lo que estudiamos acá voy a apagar mi pantalla porque yo quiero que el protagonista sea lo que digo. Bueno, básicamente un fluido en condición quieta es lo que nosotros conocemos como hidrostática, ¿verdad? En realidad debería ser fluidostática la definición, porque hidro viene más bien de agua, ¿verdad? Y lo que damos no necesariamente es agua, ¿verdad? Es fluido en general. Bueno, entonces, medio continuo y estático. Bueno, medio continuo. Básicamente lo que nosotros, lo, que- el concepto de medio continuo es que, por ejemplo, entre comillas, pileta, tenemos un fluido, agua, lo que sea. Entonces, en cada porción de volumen circunscrito en ese, donde está el fluido, hay masa. Em, yo sé que es un poquito abstracto lo que le estoy diciendo en este momento, pero bueno. Porque nosotros vamos a hacer algunas definiciones, vamos a aplicar algunas definiciones y vamos a hacer algunas simplificaciones que en la realidad o sea, si no asumimos que lo que nosotros estamos estudiando es un medio continuo, no se pueden hacer. Básicamente, en todo este volumen de este fluido, valga la redundancia, hay fluido, por más pequeño que sea. Bueno, y el segundo concepto es que estamos asumiendo que este fluido está en condición quieta, en condición estática. Bueno, y si toda esta masa de fluido está quieta, entonces cualquier parte de este fluido también está quieta. Y vayamos, aclaro nomás, esto es netamente para forjar conceptos nomás, no es motivo de evaluación, no van a seguir los exámenes, o sea, es netamente para fijar conceptos. Estoy seguro que algo de esto ya vieron en física 1.
o mecánica, o física y mecánica. Bueno, analicemos una pequeña parte del estanque, la famosa cuña de dimensiones pequeñas delta I, delta X y un ángulo tita. Y donde delta S viene dado por la fórmula de Pitágoras. Entonces, en esta cuña hay una masa y por lo tanto, está como, sé que le preguntó algo en el espacio al profesor, pero nosotros vamos a considerar que estamos dentro dentro de la gravedad del planeta. Entonces, al haber una masa hay un peso, ¿verdad? Y no solo hay un peso, al ser esta una cuña pequeña, un volumen pequeño. Otra cosa, antes de avanzar, voy a asumir que la profundidad de esta cuña es una unidad, un metro, un centímetro, una unidad. Entonces, el volumen de esta cuña es delta X, delta Y sobre 2 por la profundidad uno. Entonces, nos olvidamos de la profundidad. No, asumimos que es unitario. Bueno, así como tiene un peso, tiene una masa que está siendo accionada por la gravedad, entonces tiene un peso. Y también tiene fuerzas como las que vemos aquí. Y les pregunto a la clase, ¿qué fuerzas más faltarían en este, entre comillas, diagrama de cuerpo libre de la cuña? Les quiero ver. ¿Me están escuchando por lo menos? ¿Te escucho, profe? Genial. ¿Qué fuerzas más ustedes creen que falta acá? ¿O qué faltaría? Esto es una pequeña porción del Re- fluido, ¿verdad, profe? Esta es una pequeña porción de fluido, sí, señor. Delta X, delta Y y delta S, que está aquí. Bueno, Si no estuviera quieto, diría fuerza de rozamiento ahí en las caras. Pero como está quieto, me hace dudar. es, vos sos, quiero saber Juan de nomás tu nombre, Dios. porque Juan de Dios. Juan. Juan de Dios tu nombre o es Juan? Ah, Juan de Dios es mi nombre. Juan de Dios tu nombre, porque pensé que de Dios era tu apellido. Bueno, Juan de Dios, genial. Vos dijiste una palabra clave. Si no estuviese quieto, ¿habría qué? Dijiste, Juan. Rozamiento en las caras. Perfecto. Ahora te pregunto, nosotros sabemos que está quieto. ¿Por qué vos decís que al estar quieto no hay rozamiento, no hay tau? Eso te dije. Al ¿Cómo? estar quieto, al decir que está quieto me hace dudar, te dije, porque no sé. No, diste la clave, ese es el concepto. Realmente al estar quieta la cuña, no, voy a tener que hacer que me vean, mante, porque si no, si no, no se va a entender. A ver, ¿se me está viendo? Sí. Bueno, dijimos que todo el estanque, toda la pileta, todo el volumen del fluido está quieto. Entonces, cualquier elemento de ese fluido también está quieto. Y analicemos, vamos a suponer ahora que cada uno de mis puños son dos elementos muy pequeños de, de ese volumen. Este es un elemento y este es otro elemento. Y obviamente ambos están quietos. Entonces, al estar quieto, ¿qué, qué, qué significa? ¿Qué ustedes entienden por el concepto de estar quieto? Con sus palabras nomás, no hace falta nada elaborado, nada de ingeniería, nada científico, ¿no? ¿Qué ustedes entienden por el concepto de estar quieto? Que un Rozamiento. elemento esté, que un elemento esté quieto o más elementos, profe, estén quietos. Que, que, que un elemento esté quieto. Sí, que un elemento esté quieto. Que un Velocidad sistema esté luego quieto. puede ser. Perfecto. Sí, sí, señorita. Así mismo. No hay velocidad, no hay aceleración,
Eh, bueno, entonces, como les dije originalmente, mi puño izquierdo y mi puño derecho, ambos están quietos. Y justo uno está contigo al otro. Al estar ambos quietos, como dijo una compañera, no hay velocidad. Entonces, ni mi puño, asumiendo que una pequeña porción de ese volumen es mi puño izquierdo y otra pequeña porción es mi puño derecho, ni mi puño izquierdo ni mi puño derecho que están pegados entre sí están en movimiento. No hay velocidad. Entonces, al no haber velocidad, mi puño izquierdo genera una reacción exclusivamente normal a mi puño derecho y viceversa. Mi puño derecho genera una reacción exclusivamente normal a mi puño izquierdo, o sea, al elemento izquierdo. Entonces, al no haber movimiento, no existe tendencia, al no haber movimiento, al ser la velocidad cero y hacer la aceleración cero, no existe tendencia a moverse un elemento con respecto a otro. Dicho sea de paso, la única fuerza que existe entre estos dos elementos que puede existir es fuerza normal. Entonces, el elemento izquierdo genera una fuerza normal y solamente normal sobre el elemento derecho y viceversa. El elemento derecho genera una fuerza solamente normal sobre el izquierdo porque no existe tendencia de movimiento de uno con respecto a otro. Eh, no sé si se entendió, no sé si me expliqué. De mi parte sí se entiende, profe. ¿Entendió, profe? Perfecto, gracias. Genial. Entonces, como dijo acá el compañero Juan de Dios, como no está en movimiento, no existen tau en esta cuña. O sea, todos los tau no existen. Entonces, las únicas fuerzas que existen son básicamente normales. Un elemento de la izquierda le genera una fuerza normal que tiene esta dimensión y está metido P sub X delta I por uno. Siempre el por uno es tácito, porque delta I es una magnitud nomás, pero estas son presiones por unidades de área. En toda esta deducción, el por uno es tácito. Presión sub I es igual a delta X por uno y presión sub... estoy acá, ¿dónde estás? Este está mal. Este tiene que ser presión sub S. Y presión sub S es igual a delta S por... Y esto también está mal. Originalmente, originalmente no es así. Originalmente presión sub S por delta S nomás. Bueno, entonces, ¿dónde me quedé? Le estoy mareando, chicos, pero ténganme paciencia. Entonces, tengo todas las fuerzas que actúan en esta cuña, que son normales, y sabemos que está quieto. No hay velocidad, no hay aceleración. Entonces, cualquier sumatoria de fuerza que yo haga, en cualquier sentido, debería ser cero. Entonces, vayamos a eso. Apliquemos la condición de que esta cuña también está quieta. ¿Me están siguiendo, verdad? Sí, profe. Genial. Bueno. Entonces, la cuña se encuentra quieta. Entonces, cualquier sumatoria de fuerza, como dijimos, pues tiene que ser cero. X, Y, S, Z, en cualquier sentido. Entonces, vamos a analizar primero la fuerza vertical Y. Entonces, sería P sub I por delta X por uno, el tácito siempre positivo, menos el peso, menos P sub S delta S coseno de tita. No sé si me siguieron. O si, sí, sí.
¿Me están siguiendo, jóvenes? Sí, Sí, profe. profe. Sí, Sí, profe. profe. Genial. Entonces, acá tengo desarrollado esto. Menos el peso, más peso I por delta X, menos peso S delta S coseno tita, es igual a cero. No existe aceleración. Entonces, y el peso, asumamos que es la densidad por un volumen. Acá también está metido tácito el por uno. El peso específico delta X delta Y sobre 2 por uno. Entonces tenemos gamma delta X delta Y sobre 2 menos más. Este está mal, este es negativo. Bueno, después voy a corregir. Acá tiene que haber un negativo delante del gamma, porque el peso va para abajo. Más peso Y delta X menos peso S por delta S coseno de tita. Y por la condición del triángulo tenemos que delta S coseno de tita es igual a delta X. Entonces, en toda mi ecuación, en toda esta ecuación, tengo delta X que puedo factorear y mandar al otro miembro. O simplificar. Bueno, acá hay un tema. Para pasar de aquí a aquí, ¿se acuerdan que hablamos recién del famoso, del concepto de medio continuo? Esto ya habrán dado o en cálculo o en alguna de las físicas o en mecánica. Se usa la terminología delta I, delta X o delta S y no diferencial X diferencial Y diferencial S. Bueno, en realidad no se puede usar también. Como dijimos hace ratos, esta cuña, pues, esta cuña, delta I, delta X, delta S, puede tener las dimensiones que uno quiera. De hecho, el concepto de un número infinitesimal, ¿cuál era? Antes de avanzar, acá yo ya simplifiqué, pero quiero nomás aclarar por qué puedo simplificar. ¿Por qué puedo simplificar delta X? ¿Bajo qué condición puedo simplificar delta X en esta ecuación y tener esta ecuación? Y quiero De interactuar que con sea ustedes. muy, muy chico y no cambie nada, creo. O sea, no haya... Perf- Perfecto. El concepto dice que es tan pequeño como uno de C, pero a su vez distinto de cero. Entonces, ese distinto de cero es el que marca la diferencia. Me voy otra vez a la presentación. Cuando yo hago esto infinitésimo y convierto en el famoso diferencial X, yo lo que estoy haciendo es, estoy convirtiendo en un número muy pequeño. Pero ese muy pequeño implica también no ser cero. Al no ser cero, puedo factorizar el delta X de toda esta ecuación y dividir, pasar al otro miembro, y entonces cero dividido delta X es cero. Si ese delta X es cero, al dividir al otro miembro me va a salir cero sobre cero, que no existe. Entonces, hay dos cuestiones. En el medio continuo nosotros estamos asumiendo que este número es tan pequeño, o sea, según el cálculo, tan pequeño como deseásemos y a la vez distinto de cero, pero incluso siendo tan pequeño como deseásemos, llegamos a una medida a nivel molecular donde puede no haber masa. Bueno, eso nosotros obviamos, nosotros asumimos que en todo ese volumen, por más infinitesimal que sea ese volumen, siempre hay masa. Porque si no existe masa, no existe peso. No sé si me explico. Por eso es importante el concepto de medio continuo. O sea,
Esta cuña nosotros la vamos a hacer diferencial después. Estos términos los vamos a poner en términos muy pequeños para exclusivamente eliminar, o sea, esto va a ser un número muy pequeño dividido a su vez, otra vez, sobre 2 y multiplicado por gamma y vamos a despreciar este término. Pero vamos a hacer que sea muy pequeño, pero distinto de cero. Bueno, eso al margen nomás. Sigamos porque se me va la hora, che. Entonces tengo acá que P sub I es igual a P sub S más gamma por delta I. Tengo este término y continúo con la demostración. En el sentido horizontal, análogamente. En el sentido horizontal no tengo solamente tengo dos elementos. P sub X delta I y P sub S delta S. Solo que en este caso no va a ser por el coseno de tita, sino va a ser por el seno de tita. P sub X delta I. Y otra vez entra a tallar la trigonometría. Delta I seno tita delta S seno tita es igual a delta I. Entonces, el mismo concepto. Yo puedo simplificar acá esto porque mi delta I es muy pequeño y, pero a su vez es distinto de cero. Entonces aquí tengo que P sub X también es igual a P sub S. Y considerando a nivel infinitesimal, P sub I es igual a P sub S igual a P sub X y la presión es igual cualquiera sea la dirección, porque tita puede tener cualquier valor. Delta X y delta I tienden a cero. Qué mal hice esta presentación. Delta X y delta I tienden a cero y entonces tengo que P sub I es igual a P sub S igual a P sub X. Punto. Primera definición de la hidrostática. Qué mal hice esta presentación. Primera definición de la hidrostática es que la presión es igual cualquiera sea la dirección que estamos considerando. Bueno, hasta ahí se entendió, ¿verdad? Eso yo sé que ya dieron en mecánica, ya dieron en física. Em, Me siguieron hasta aquí, ¿no? Sí, Sí, profe. Genial. Bueno, profe, perfecto. Señor, consulta. ¿Dónde está sí, este señor. material? En el street está. En el street, solo que hay que leer. En Ok. el street, en el Claudio Matáis está. Solo creo que en la conexión Sound, que de puro ejercicio no está. En cualquier libro, Mm, básicamente, de mecánica de fluidos y de hidráulica, está. dale, profe. Bueno, genial. Entonces, ya sabemos que la presión es igual cualquiera sea la dirección, pero todavía no sabemos cómo darle una magnitud a esa presión. Vamos a ver cuánto vale la presión, que es lo que vamos a hacer ahora, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a cambiar nuestro elemento. Ya no va a ser una cuña, va a ser un paralelepípedo rectángulo muy pequeño de vuelta, infinitesimal, si quieren, donde van a tener dimensiones delta Z, delta X y delta Y. Y estas van a ser las fuerzas. El peso, siempre Mm, vertical para... Señor, ¿me escuchan? ¿Qué pasó ahí? sí, profe. ¿Alguien hizo una pregunta? ¿O yo nomás? ¿O alguien tenía No, nomás no, abierto su micrófono? tenía abierto nomás, profe. Ah, perfecto. Entonces vuelvo. Entonces tengo el peso, que en este caso es igual al peso específico por el volumen, que viene dado por delta X, delta Y, delta Z. Y las presiones en las distintas direcciones. La presión vertical es igual a P sub I delta X delta Z.
La presión horizontal es P sub X delta Y delta Z. La otra presión horizontal es P sub X delta X delta Y. Y por la definición del cálculo, em, por la definición del cálculo, viene dado por la variación. La presión vertical, por ejemplo, viene dado por. Este está mal. Sí, yo no corregí. Perdón. Esto es así. Por delta. No un segundito, jóvenes. Eh, bueno, esto también está mal. Creo que es delta Z. Si no corrijo, ahora ya no corrijo. Y bueno, hago la presentación de vuelta. Esto viene del cálculo, jóvenes. P sub I por delta X delta Z. Y esta presión que es igual a P sub I más la variación. Yo estoy asumiendo implícitamente acá que la presión varía con respecto a X, con respecto a Y con respecto a Z. Entonces, específicamente en la posición vertical es P sub I más la variación de la presión eh, con respecto al eje Y por diferencial Y por delta X y delta Z. La presión horizontal en el sentido X es igual a P sub X más la variación de la presión con respecto a X, delta Y, delta Z. Y la presión horizontal en el eje Z, en la otra cara, viene dado por esta fórmula. La variación de la presión más la variación de la presión con respecto al eje Z por delta X, delta Y. Bueno, al igual que en la cuña, si todo el cuerpo está quieto, cualquier elemento de ese cuerpo también está quieto. Bueno, voy a avanzar con esto porque se me va el tiempo, che. Entonces, acá tengo en pequeño lo que hace rato les hice, que, bueno, con el error, bueno. Entonces, hago primero sumatoria de fuerza en X. Entonces, tengo, como está quieto, no existe aceleración. Entonces, sumatoria de fuerza es igual a masa por cero, que es igual a cero. Y tengo P sub X delta Y delta Z menos P sub X más la variación de P con respecto a X por delta Y delta Z. Lo mismo que en el caso de la cuña. Como delta X, delta Y, delta Z son números tan pequeños como deseásemos, pero a la vez distintos de cero, entonces yo puedo simplificar este delta Y con este delta Y y este delta Z con este delta Z. Delta Y por delta Z puedo simplificar y me queda básicamente P sub X menos P sub X menos la variación de P con respecto a X por delta X. Se me va la P sub X con la P sub X y me queda que la variación de P con respecto a X por delta X es igual a cero. Entonces, como dijimos recién, me queda básicamente que la terminología, la variación de P con respecto a X por delta X es igual a cero. Tengo dos opciones en esa ecuación. Que la variación de P con respecto a X sea cero o que delta X sea cero. ¿Cuál de esas dos opciones es un absurdo? Y se contrapone con mi suposición. Absurdo que sea cero.
Que sea cero cuál. Que Delta sea X no cero. puede ser cero. Perfecto. Porque nosotros asumimos que delta X es una magnitud, por más pequeña que sea, distinta a cero. Entonces, lo único que puede ser cero es la variación de P con respecto a X. Bueno, porque ni delta X, ni delta Y, ni delta Z pueden ser cero. Son magnitudes infinitesimales, tan pequeños, pero distintos a cero. Hago la misma, calcado, voy a pasar rápido esto, con respecto a Z. Entonces tengo P sub Z, delta X, delta X, delta Y, P sub Z más variación de P con respecto a Z, delta Z. Se me simplifica delta X, delta Y, delta X, delta Y, porque ambos son números no cero, por más que delta X y delta Y sean muy pequeños y su multiplicación sea aún más pequeña, siguen no siendo cero. Puedo simplificar. Entonces se me simplifica P sub Z y P sub Z y me queda la variación de P con respecto a Z por delta Z igual a cero. Como delta Z no puede ser cero, solamente puede ser cero la variación de la presión con respecto a Z. Y el último y el verdaderamente importante es la sumatoria de fuerza con respecto al eje vertical. Y ahí se agrega un nuevo elemento. Entonces es P sub I, delta X y delta Z menos P sub I más la variación de P con respecto a I por delta I. Todo eso multiplicado por delta X y delta Z menos el peso, que es el peso específico por delta X, delta Y, delta Z y delta Y. Entonces, se me simplifica delta X, delta Z en toda la ecuación y también se me anula P sub I, P sub I con P sub I y me queda la variación de P con respecto a I es igual a gamma. ¿Por qué no aparece acá? Perfecto. Y como vimos anteriormente, la variación de P con respecto a X es cero y de P con respecto a Z es cero. Entonces P no depende de X y de Z, depende exclusivamente de Y. Entonces, esta derivada parcial es en realidad una derivada total. Y me queda menos gamma. Y de acá integro y tengo que P o la presión es igual a menos gamma por I más C. Este signo negativo es netamente por una cuestión referencial que vamos a explicar ahora. ¿Qué pasó acá? Bueno, entonces, entonces, eh, yo sé que ustedes vieron, esta fórmula ya les es familiar a ustedes, pero este signo negativo yo sé que les puede llegar a confundir. El signo negativo netamente viene dado porque en nuestro sistema referencial, a mayor profundidad, o sea, cuando aumenta la profundidad, delta I es negativo. Entonces, y también a mayor profundidad, la presión es mayor, pero la presión es una magnitud, es una unidad de medida de fuerza, una unidad de medida que no puede ser negativa. O sea, sí puede ser negativa, pero acá lo que nos está diciendo que a mayor profundidad, I es negativo, lo que dice acá básicamente. A mayor profundidad, delta I este está mal.
delta I es menor que cero. Entonces, el signo negativo se va. Entonces, esta fórmula hay que usarla en un sistema referencial donde por encima del eje X es positivo y por debajo es negativo. Usualmente es negativo, ¿verdad? Este signo está ahí. Se puede usar si se va a usar un sistema referencial donde se van a respetar los signos de los ejes. ¿Cómo se puede no usar? Bueno, bueno. Entonces, ya sabemos que la presión en un punto es igual en todas las direcciones y que su magnitud viene dada por esta ecuación. La presión es igual al peso específico, entre paréntesis, signo negativo, por la profundidad más un valor C, una presión inicial. En los libros figura P es igual a gamma por I más P sub 0. Lo mismo es. ¿Me siguieron hasta aquí, chicos? Sí, profe. Sí, profe, Genial. perfecto. Perfecto. Bueno. em, bueno, bueno, vaya. Le meto pata porque si no, no voy a terminar lo que quiero dar. Bueno. Este sería el concepto, o sea, este sería básicamente la ecuación de lo que nosotros llamamos manómetros. Em, y como yo no le quiero dar tanto énfasis a manómetros como si le va a dar el jefe, el ingeniero de Rosa. Bueno, vamos a la siguiente presentación. Esto yo sé que también dieron en mecánica. Em, hoy voy a dar rápido y el próximo sábado voy a volver a dar énfasis a esto. Bueno, entonces voy a asumir, tengo un fluido, un volumen de fluido representado acá como se ve, y en ese fluido de peso específico gamma, tengo una superficie plana que está inclinada a un ángulo tita. Mirando de costado se ve como un rectángulo inclinado a este ángulo. Mirando desde arriba se ve de esta manera. O sea, no sé si me explico. O sea, voy a analizar esta porción de esa superficie plana que mirando desde arriba tendría esta forma totalmente genérica. Una forma genérica, eh, genérica. Entonces, en un punto de esa superficie plana, en un punto que está representado por este rectángulo, mirando desde arriba y mirando de costado acá, o sea, no es un punto, es una superficie infinitesimal. La fuerza viene dada por la presión a esa profundidad por diferencial área. Voy a tomar unos ejes referenciales que empiezan a propósito en este punto, o sea, en el punto donde se inicia el fluido, por llamarlo de alguna manera. En la intercala entre la atmósfera y el fluido. Aquí se inicia mis ejes referenciales que vienen dados por la profundidad inclinada y la magnitud horizontal X. Esto que vemos acá, esta X y esta Y, es como si nosotros lo estuviésemos viendo desde aquí, más o menos. Desde más o menos este triangulito lo estoy mirando acá. O sea,
Mirando de costado, X se va a ver como un punto acá, aquí nomás. No sé si me están siguiendo en mi explicación. Sí, profe. Están ahí, Sí, profe. jóvenes. Sí, profe, Genial. estamos adelante. Bueno, sigo. Entonces, la distancia de ese punto, la distancia de este diferencial área a mi eje X viene dado por I, viene dado por esta magnitud I, y la profundidad es matemáticamente esa magnitud I por el seno del ángulo tita, como ven acá. Bueno, entonces, ese sería mi diagrama de cuerpo libre. Bueno, una primera intención es determinar cuánto vale la fuerza que actúa sobre esta superficie de esta forma irregular genérica. Y tenemos la fuerza diferencial que viene dado por la presión en este punto por esta diferencial área. Y volvemos al cálculo. El diferencial fuerza es igual a P por diferencial área, donde la presión P viene dado por... Ojo, yo acá, aquí le saqué el signo negativo. Yo estoy asumiendo, conforme a mis ejes, mi Y es positivo para abajo y mi X, bueno, mi X es horizontal. Quiero nomás hacer esa salvedad. A propósito, le saqué el signo negativo porque yo, para la deducción que yo hago, yo sé que a mayor profundidad, mayor presión. Entonces, diferencial fuerza es igual a P por diferencial área, donde P es gamma por H. Y otro tema que estoy asumiendo es que mi presión en la intercara, mi presión en la superficie libre del líquido, o donde termina la atmósfera y empieza el fluido, es cero. Entonces, mi presión es netamente peso específico por profundidad H, por diferencial área. Mi diferencial fuerza sigo desarrollando y mi H es igual a mi profundidad I por el seno del ángulo tita, como está aquí. H es I por el seno del ángulo tita, donde I es esta profundidad. Reordeno y hago gamma por seno del ángulo tita por I por diferencial área. E integro. Como el ángulo tita es constante y el peso específico también consideramos constante, sacamos fuera la sumatoria o la integral. Y nos queda esto, la integral de I diferencial área en toda el área, en toda esa área irregular genérica que definimos. ¿Y esto qué es, jóvenes? Ya vieron en cálculo, estoy seguro que ya vieron en mecánica también. ¿Qué sería? Volumen. Sí, es un volumen. Me, me dejaste no sé. Bueno, genial. Eh, sí, es un volumen, cierto, cierto, es un volumen. Pero según la definición de cálculo, ¿esto qué sería? Estoy seguro que vieron en cálculo y en mecánica. Esto es nosotros lo que conocemos como momento estático. Es un momento estático. Nosotros a esto Sí, tuvieron que haber dado un cálculo. sí, Sí, profe. profe. Sí, dimos, profe. Genial. Entonces, meto esta parte de la ecuación acá y voy desarrollando. Entonces, la integral de diferencial fuerza, o sea, la fuerza, es igual a gamma seno de tita por I barra por área. Y tengo que, I barra, ¿qué es?
¿Qué sería I barra, jóvenes? Centroide. Oye, Exactamente. Sí, señores. Sí, señores. Sí mismo. I barra por el, o sea, y reordeno. I barra por el seno de tita. Y I barra por el seno de tita, ¿qué sería? ¿Qué sería? Y es la magnitud. Vuelvo al gráfico de la lámina anterior. Y es la magnitud en, en la dirección inclinada tita de la distancia del elemento diferencial A con respecto al eje X. Y H, o sea, la profundidad es igual a I por el seno de tita. Entonces, vuelvo aquí. ¿Qué sería esto? I barra seno de tita. Por la profundidad del centroide. Exactamente, la profundidad del centro de gravedad. Sí, señor. Entonces, la fuerza es igual a la profundidad del centro de gravedad. H barra le vamos a llamar. Y H barra por el área, ¿qué sería? ¿Qué sería? Acá dijimos que la presión lo íbamos a transformar en gamma por H. Y ahora tengo, perdón, no, perdón, me confundí. Este está mal, jóvenes. Esto está mal y esto está mal. Un segundo, esto está mal. Así es. Esto es así. Es así. Se pasó, che. ¿Qué lámina estoy? Acá se ve bien. Entonces, el gamma por H barra sería la presión en el centro de gravedad. Y la presión en el centro de gravedad por el área, ¿qué sería, jóvenes? La fuerza. Entonces, volviendo a la lámina, no sé por qué me aparece esto. Volviendo a la lámina anterior, la fuerza que actúa sobre esta área y genérica, la fuerza total, viene dado por la presión en el centro de gravedad de esta área por la magnitud del área, que es lo que acabamos de mostrar matemáticamente. Bueno, ya sabemos cuánto vale la fuerza. Socorro, ¿qué horas son? Bueno. Bueno, ya sabemos cuánto vale la fuerza. La fuerza viene dado por la presión en el centro de gravedad por el área. No sabemos dónde está aplicada esa fuerza. A la posición vertical de donde está aplicada esa fuerza le vamos a llamar ICP o profundidad del centro de presiones. O sea, no es profundidad, es
Distancia I inclinada del centro de presión. ¿Y cómo hallaríamos esa distancia, jóvenes? Quiero interactuar con ustedes. Les quiero mirar. ¿Cómo hallaríamos esa distancia? ¿Se les ocurre algo? Ay, ya está visto que no voy a poder hacer ejercicio hoy. Tranquilo, no, profe. Cualquier cosita que vamos a continuar más en la próxima clase y profundizar mejor ahí. No, no, claro, claro. No, no, por suerte ahí los feriados desaparecieron. Creo que no hay ningún feriado sábado, así que no hay problema. No, no les quiero bombar tampoco demasiado. ¿Cómo hallaríamos esa posición? ¿Cómo hallaríamos ese? Piensen en un tema de mecánica. ¿Cómo hallaríamos el punto de aplicación de esa fuerza que acabamos de hallar? Ya tenemos la magnitud de la fuerza, pero no sabemos dónde está. Y Momento. Momento, sumatoria momento, de profe. momento. Perfecto. Así mismo. No hay otra. No. Los chicos de ingeniería. Muy bien. Entonces, si yo quiero hallar esa fuerza, básicamente lo que hago es sumatoria de momento. ¿Vale? Voy a hallar la posición ICP de esa fuerza con respecto a esta superficie. Y le voy a llamar distinto. No le voy a llamar I sub G, le voy a llamar I de CP y después vamos a entender por qué es distinto. Entonces, quiero saber la profundidad inclinada con respecto al eje X. Entonces hago mi sumatoria de momento de diferencial I por distancia I. Ese es mi momento infinitesimal de esta fuerza. Y voy a integrar a lo largo de toda esta superficie. Entonces, exactamente como dijo un compañero, mi sumatoria de momento es igual a fuerza, la fuerza total por el centro de presiones. Y la fuerza total por la profundidad inclinada del centro de presiones, o ICP, es igual a la integral de esa diferencial fuerza por esa distancia I en el área A. Entonces, de momento voy a desarrollar la parte derecha de esta ecuación. Lo voy a dejar un poco de lado a la parte izquierda de la ecuación y después al final vamos a desarrollar la parte izquierda. Entonces, diferencial fuerza por I es igual a presión. Diferencial fuerza es presión por diferencial área por distancia I. Y presión a su vez es igual a gamma por profundidad. De vuelta, estoy asumiendo, estoy omitiendo el signo negativo de nuestra deducción anterior y estoy asumiendo que en el origen, en la intercara entre la atmósfera y el fluido, la presión es cero. Entonces, la presión es igual a gamma H por diferencial área por I. H habíamos dicho que era igual a I por el seno del ángulo tita. Entonces, gamma por H diferencial área por I es igual a gamma por I seno tita, que es H, por diferencial área por I. Y tengo acá que gamma, o sea, tengo esta misma ecuación que está aquí, es igual a, como el peso específico y el seno del ángulo tita son constantes, puedo sacar la ecuación de la sumatoria. Y tengo gamma seno del ángulo tita por integral a lo largo de la superficie AD y al cuadrado por diferencial área. ¿Esto qué es, jóvenes? Solamente esto. ¿Qué es? Ya, también ya vieron. En mecánica y en cálculo.
Segundo momento. Momento de inercia. Sí, señor. Segundo momento, Momento momento de de inercia. inercia. Como Sí. quiera, momento de inercia. ¿Momento de inercia de qué? Sabemos que es una inercia, pero quiero saber de qué. Es la inercia del área Y A. del diferencial área. Sí. No, no, no. O sea, es la integral total, ¿verdad? Es la inercia del área total A con respecto al eje X que habíamos dado aquí. Es la inercia de toda esta área A con respecto al eje X, respecto a este eje X horizontal. Entonces, tenemos que integral en el área A de I cuadrado diferencial área es momento de inercia con respecto a eje, con respecto a los ejes, con respecto al eje X. Entonces, hago esto. Ahora sí ya me enfoco en la parte derecha de la ecuación. Entonces tengo la fuerza total por la profundidad del centro de presiones es igual a gamma seno de tita por la integral de I cuadrado diferencial área. Todavía no uso el término inercia. La fuerza sabemos que es la presión en el centro de gravedad por el área. Ahora me dedico a desarrollar neta y exclusivamente la parte izquierda de la ecuación. Y la presión en el centro de gravedad es igual al peso específico por la profundidad del centro de gravedad del área A. Bueno, y esta profundidad viene dado por la profundidad inclinada y barra por el seno del ángulo tita. Y ahí tengo que eh, I barra, reordeno, I barra por gamma seno tita por el área, por el centro, por la profundidad inclinada del centro de presión es igual a gamma seno tita por la integral de I al cuadrado diferencial área. Como el peso específico y el seno del ángulo tita son dos números constantes y tampoco son iguales a cero, entonces puedo simplificar. Esta simplificación lo que me está diciendo es que la magnitud que vamos allá ahora, la profundidad inclinada del centro de presión, es una propiedad exclusivamente geométrica. No depende del fluido y tampoco depende de la inclinación, tampoco depende de la inclinación de la placa. Em, entonces tengo I al cuadrado, I barra A por la profundidad del centro de presiones es igual a la integral de I cuadrado diferencial área. Ahora sí voy a usar el concepto de inercia. Y tengo acá inercia del área A con respecto al eje XX. Y yo sé que también dieron en, creo que en física básicamente, o en mecánica también, el famoso teorema de ejes paralelos o teorema de Steiner. Yo estoy a decir acá. El teorema de ejes paralelos o teorema de Steiner. Que vamos a desarrollar acá. Entonces, la inercia con respecto al eje XX es igual a la inercia con respecto a un eje XX centroidal más el área por la distancia de ese eje centroidal o ese centro de gravedad elevado al cuadrado. Y tengo que la profundidad viene dado, la profundidad del centro de presión viene dado por la inercia con respecto al centro de gravedad. O sea, con respecto a un eje XX horizontal que pasa en el centro de gravedad dividido
sé cómo llamar, momento estático I barra por el área, más I barra. Tenemos que explicar algunas cosas acá. Les pregunto, ¿el momento de inercia puede ser negativo? Les pregunto a la clase. No, profe. No puede ser No, negativo. Genial. Y otra pregunta, ¿el momento de inercia de cualquier figura geométrica que tenga una área dada, no cero, o sea, omitamos un punto, puede ser cero? no, Perfecto. Exacto. El momento de inercia es un número no negativo y también no nulo. Solamente es nulo en el caso de un punto, en el caso que no exista área. Entonces, volviendo a la presentación. Entonces, ¿qué me está diciendo? Otro tema, otro tema. El área, físicamente hablando, ¿puede una superficie tener área negativa? No, profe. No, perfecto. Entonces, la parte derecha de la ecuación tenemos que la inercia es un número no nulo y positivo y el área también es un número no nulo y positivo. Entonces, el centro de presiones tiene el mismo signo que la del centro de gravedad, con una salvedad, que el centro de presiones siempre está a mayor profundidad que el centro de gravedad. O sea, si el centro de gravedad es un número negativo, es- esto hace que se le sume y em, después de todo, la I puede ser negativa por una cuestión de referenciales nomás. En términos absolutos, hablando en términos absolutos de distancia del centro de presiones y centro de gravedad, llegamos a la conclusión de esta ecuación de que el centro de presiones está a mayor profundidad siempre. Bueno, casi siempre. Después les voy a explicar en qué casos no. Hay un solo o dos casos donde no. Pero salvo esos dos casos, siempre el centro de presiones está a mayor profundidad que el centro de gravedad. Siempre. Que es lo que dice acá. La posición inclinada ICP de la fuerza o centro de presión se encuentra a mayor profundidad que el centro de gravedad. Entonces ya tenemos una ubicación, una posición con respecto al eje XX de la fuerza. Bueno, ahora queremos saber la posición con respecto al eje Y de la fuerza. Ya sabemos a qué profundidad está conforme a esta fórmula. Esto yo estoy casi seguro que también vieron en mecánica. No sé, en mi época dábamos así someramente, pero no se evaluaba. No sé, le pregunto ahora, ¿ustedes dan esto también ahora en mecánica? Yo no recuerdo, profe. La verdad. O en física, no sé. Sí, Bueno, profe. física no. ¿Se daba? Sí. ¿Ustedes vieron en física? Ah, bueno, genial. En física 2 me imagino que daban, cuando ya habían dado cálculo. En estática también se da. En estática también se da. Sí, algo de Bueno, hidrostática. bueno, genial, genial, genial. Bueno, pero, bueno, entonces sigamos. Se me va el tiempo. Entonces ahora quiero hallar la posición XCP. Entonces ahora hago sumatoria de fuerzas, pero con respecto al eje II.
eje inclinado y. Entonces, voy a hacer una deducción muy análoga al caso anterior. Primeramente me voy a enfocar en la parte derecha de esta ecuación. Y después, último, voy a analizar esto, la parte izquierda. Entonces, ahora me voy a enfocar solamente en el desarrollo de la integral de diferencial f por x en el área A. Entonces, diferencial fuerza es igual a P por diferencial área. Y queda así la ecuación. A su vez, la presión es igual a el peso específico por la profundidad. De vuelta les digo, yo omití el signo negativo y estoy asumiendo que la presión en el origen es cero. Entonces, por eso tiene esta ecuación. Por eso tiene esta ecuación. Bueno, gamma H, o sea, estoy omitiendo el signo negativo. Gamma H por diferencial área por X. H otra vez es igual a I por el seno del ángulo tita y I seno del ángulo. Bueno, y tengo acá que el peso específico es una constante y el seno del ángulo tita también es una constante y puedo sacar fuera la sumatoria. Y tengo gamma seno del ángulo tita por la integral de en el área de x y diferencial área. ¿Esto qué es? Ya vieron Momento de también. inercia de X. Producto de inercia, exactamente. Momento de inercia x y. Perfecto. Entonces, esto sería el producto de inercia o momento de inercia x y como quieran llamarlo. Que también ya digo. Bueno. Ahora me voy a dedicar a desarrollar la parte izquierda de la ecuación. Y voy a igualar a esto. Esto va a mantenerse constante y voy a desarrollar la parte izquierda de la ecuación. Vamos a desarrollar la parte izquierda de la ecuación. Entonces, la fuerza es igual a la presión en el centro de gravedad por el área por XP. La presión en el centro de gravedad es igual al peso específico por H barra por el área por XP. Y H barra es igual a la profundidad I barra por el seno del ángulo tita. Y reordeno esto tal que tengo acá gamma seno tita I barra y A por CP. Cambié el orden nomás. El orden de factura no queda el producto. Y simplifico el peso específico por el seno del ángulo tita porque son magnitudes. El peso específico es no cero y el seno del ángulo tita también es no cero. Y se puede simplificar. Entonces tengo que I barra por el área por XP es igual a la integral de XI diferencial área o el producto de inercia. Y otra vez por el teorema de Steiner o de ejes paralelos, tengo que. Este está mal, jóvenes. Esto es X, Y. Desarrollo esto y tengo el producto de inercia centroidal más el área por X por Y. Y despejo. Acá hay una peculiaridad. El área es una magnitud no cero y positivo. En términos relativos, las longitudes también son no nulas y positivas en términos absolutos. ¿Y el producto de inercia cómo es? Pregunto a la clase. Puede ser positivo o negativo ese, ya que depende de X y Y nomás. Eso depende de la posición de tu eje referencial, puede ser positivo o negativo.
Sí. Entonces, la profundidad, o sea, la posición X del centro de presiones sí puede estar a la izquierda o a la derecha de la posición del centro de gravedad, dependiendo del producto de inercia. En el caso anterior era que la profundidad del centro de presiones sí o sí estaba a mayor profundidad que la posición del centro de gravedad. En el caso horizontal, la posición del centro de presiones sí puede estar en un sentido u otro con respecto al eje vertical. Entonces, la fuerza es igual al área por la presión en el centro de gravedad. La posición de esa fuerza viene dado por esta ecuación que acabamos de dar. Y, eh, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Y, y nada más. Se me fue la hora. O sea, así de simple. Bueno, mucha teoría para un sábado a la mañana. Entonces, son fórmulas genéricas y yo sé que a lo mejor es un poco denso. Bueno, Diego no nos dieron ya algo de esto en mecánica o en física o no sé, en alguna materia. Dimos algo, profe, por Algunos eso dieron, algunos se entiende un poco Alguito de de, sí, teóricos. ya se dio entonces. sí, los conceptos y demás, sí. O sea, no estamos perdidos en ese sentido. Ah, genial, 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 genial. Bueno, porque esto, en mi época, en mecánica, en los 90, ¿verdad? Nosotros vimos también esto, pero jamás aplicamos esto porque básicamente todas las superficies eran rectangulares. Entonces, en superficies rectangulares no hacía falta esto. Pero nosotros no vamos a dar superficies rectangulares. No sé si ustedes llegaron a dar superficies no rectangulares en mecánica o en física. Sí, pero fue en estática lo que se dio más. Pero dieron, qué sé yo, elipses, no sé, triángulos, cosas así. Llegaron a dar con puertas Sí, elípticas o pero Con no llegaron puertas, a dar sí, curvas, sí, inclinadas, para, sí, parabólica. incli- inclinadas. O Inclinada, sea, inclinada, se lleva a con puerta inclinada y co- se formaba tipo co- un triángulo de presiones. un trapecio de sí, presiones. Sí, también, sí, la de Sí, sí, sí. presiones. Mirando de costado, vos mirás un triángulo o un trapecio, pero mirando en forma 3D no es, o sea, tiene una forma donde donde está cortado por dos planos que no son paralelos, son planos que tienen un ángulo de inclinación y sale un volumen de tensiones. Bueno, esto vamos a dar el próximo sábado con mayor, tengo acá dos ejercicios, pero no les quiero tampoco. Bueno, vamos a plantear. A lo mejor este podemos dar. Yo creo que podemos dar unos 15, 20 minutos. Bueno, bueno, esta es una mezcla de compuertas. Perdón, esta es una mezcla de manómetros y compuertas. Este ejercicio. Está en el Sotelo Ávila, página 76. Le pongo así porque por cuestiones de derecho de autor. Entonces obviamente es algo teórico, algo genérico, en la realidad no tiene aplicación, es netamente para fijar conceptos. Y lo que pide el ejercicio es calcular la magnitud y la posición
El empuje hidrostático de la compuerta de la figura. Esta es la compuerta. Vamos, aunque sea a plantear. No digo resolver, pero vamos a plantear. Y tenemos, aquí tenemos un fluido o un aire comprimido, como quieran llamarle. Ya me da la presión. Aquí tenemos aceite con un espesor de 2 metros. Y aquí tenemos agua con una altura total de 4,75 metros. Los pesos específicos están en el sistema anterior. El aceite 900 kilogramos por metro cúbico y el agua 1000 kilogramos por metro cúbico. Entonces, primeramente me pide considerar la compuerta cuadrada de ancho 1,5. Y después, bueno, vamos a analizar primeramente el caso 1. Bueno, ¿cómo encaramos, jóvenes? ¿Qué es lo primero que hacemos? Bellasay sigue siendo el profesor de mecánica, el ingeniero Juan Pablo Bellasay. De Estática, sí. estática, profe. De estática. Ah, ustedes ya dividieron eso. ¿Y mecánica? O sea, quién es el profesor o los profesores? Ya no es más Bellasay. De Sí, mecánica lleva de unas materiales. materias. Es mecánica de materiales, perfecto. Ah, Bueno, Era Perla, dice Perla. ya sé quién es, sí, 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 sí. Genial. Em, bueno, en realidad el ejercicio es muy simple. Eh, Hay que hacer toda una combinación de manómetros para llegar a la compuerta. Em, bueno, pero quiero que ustedes razonen. Obviamente yo sé, pero me gustaría que ustedes colectivamente, o sea, yo quiero saber que ustedes pueden razonar esto. ¿Cómo encararíamos? ¿Cómo encararían primeramente? Profe, yo creo que necesitamos las presiones, digamos, en esos puntos entre el aceite y el agua, entre el aceite y el de arriba, y así ir sacando. Perfecto, perfecto. Bueno, la presión acá ya tenemos 3 kilogramos por centímetro cuadrado. La presión en la superficie libre del aceite, 3 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces, la intercara entre este fluido gaseoso y el aceite, la presión es constante, 3 kilogramos por centímetro cuadrado. Y a partir de esto, voy a analizar en el aceite y me voy a ir a la intercara entre el aceite y el agua. Y voy a calcular la presión en el agua. Entonces, perfecto. Bueno, yo necesito una presión en uno y en 2. La presión en uno sería en la parte superior de la compuerta y la presión en 2 sería en la parte inferior de la compuerta. Entonces, este sería mi volumen de tensiones mirando de costado, mirando desde un costado. Y se ve como un trapecio, como pueden ver acá. Entonces, como dijo un compañero, voy a analizar, voy a hallar primero la presión. En el nivel superior, obviamente, la presión es 3 kilogramos por centímetro cuadrado, que voy a transformar a metros. Ojo con este tema. Tienen que saber tienen que saber hacer cambio de unidades de medida. Tienen que saber hacer cambio de unidades de medida. Entonces, 3 kilogramos por centímetro cuadrado es igual a 3 kilogramos dividido 1 centímetro por 1 metro dividido 100 centímetros. O sea, estoy multiplicando 1 centímetro por una unidad. Entonces, centímetro con centímetro se va y me queda 30 kilogramos por metro cuadrado. Esa es la presión
que está en la parte superior del aceite. Entonces, ahora me voy a la parte superior del agua o la parte inferior del aceite, que es lo mismo. Y calculo la presión en el agua, en la parte superior del agua, es igual a la presión en el aceite por la altura del aceite más la presión inicial. Aquí también omití el signo negativo, eh, muchachos. ¿Por qué? Porque si le pongo signo negativo, mi H o mi delta H debería ser también negativo. Mi delta H va desde aquí hacia abajo, también tendría que ser -2. Entonces yo estoy omitiendo signo negativo en la ecuación y omitiendo signo negativo en la distancia. No sé si me explican. Acá estoy omitiendo un signo negativo en la ecuación y también estoy omitiendo un signo negativo en la distancia. Entonces me da 900 por 2 kilogramos por metro cúbico, 900 kilogramos por metro cúbico por 2, más la presión original es igual a 31.800 kilogramos por metro cuadrado. A ver. Entonces, ya tengo mi presión en el agua en la parte superior, que es 31.800 kilogramos por metro cuadrado. Entonces ahí directamente me voy a la parte superior de mi compuerta y a la parte inferior de mi compuerta. Entonces, voy a pintar en rojo. Y hallo P1. P1 es igual a la presión original más el peso específico del agua por, vuelvo a aclarar, omito el signo negativo en la ecuación y omito también el signo negativo en la profundidad por los 4,75 metros menos 1,75 metros que están acá. Porque yo quiero hallar la presión en la parte superior de la compuerta. Y es igual a 35.050 kilogramos por metro cuadrado. Y la presión en 2 es igual a, análogamente, 31.800 más 1.000 kilogramos por metro cúbico por la profundidad total. 36.550 kilogramos por metro cuadrado. Ustedes van a verificar si estos valores son correctos o no. Em, después. Entonces la presión 2 es igual a 36.550. Entonces, ya tengo la presión en la parte superior y ya tengo también la presión en la parte inferior. Entonces, tengo todos los datos de este volumen de tensiones. ¿Cómo hallo la fuerza, jóvenes? No, muchachos, ya está por ser mediodía. Y sería el tema del área con la presión, según tu trapecio que habías dibujado. Perfecto, perfecto. Bueno, ¿y cómo calcularía? Dígame nomás. Genéricamente P1. Y eh, era la semisuma de las bases por tu ancho, o sea, o por tu largo, creo, la altura. perf- perfecto, señorita. Perfecto. Entonces, haríamos, como dijo la compañera, la semisuma de las bases P1 más P2 sobre 2 por la altura que es 1,5. Estos son medidas de presión. O sea, yo estoy haciendo, voy a hallar, realmente yo voy a cubicar este trapecio. El volumen. Entonces, el volumen, voy a cubicar, voy a hacer un volumen de tensiones. Pero me dice que originalmente voy a considerar que la compuerta es cuadrada. Entonces, la misma altura 1,5 es también la profundidad 1,5. Entonces me voy aquí.
Peso 1 más peso 2 sobre 2 por la altura que es 1,5, tengo el área. Por la profundidad que también es 1,5 y ahí tengo los valores. 35.050 más 36.550 por 0,5 por 1,5 por 1,5 es igual a 80.550. Esto sería fuerza, jóvenes. Kilogramo, fuerza. No masa, kilogramo, fuerza. Entonces, ya tenemos la fuerza. ¿Cómo hallamos dónde está aplicada esa fuerza? Porque me pide magnitud y posición. Separando en figuras conocidas, profe. O sea, Bueno, perfecto. en donde sabemos dónde Sí, está actuando eh, la fuerza, digamos. Tipo del perfecto, triangulito y el rectángulo. así mismo, perfecto, perfecto. Bueno, entonces, como dijo la compañera, yo ya sé cuánto vale la magnitud de la fuerza. Entonces, esta fuerza, este 80.550 es el volumen de tensiones que acabamos de hallar. Y lo voy a desmenuzar en un triángulo y un rectángulo. El triángulo va a estar compuesto por la diferencia entre 36.550 y 35.050, que es 1.500, y el rectángulo 35.050. Obviamente, si yo cubico de vuelta esto, la suma de ambos me va a seguir dando 80.550. Entonces, la fuerza del triángulo, pero tengo que cubicar igual. La fuerza del triángulo es 1.500 por 1,5 de la altura sobre 2 o por 0,5 por la profundidad que también es 1,5. Y acá me salía este valor, 1.687,5. Y la fuerza del rectángulo es igual a 35.050 por 1,5 que es la altura y por el 1,5 que es la profundidad, 78.862. La suma de estos dos, vamos a ver, 1.687,5 más 78.862,5, perfecto, es 85.550. Entonces, si no suma, si no suma este valor, algo está mal acá. Y suma. Entonces, 80.550 por la profundidad es igual a 1.687,5 por 2/3 de la altura de la parte superior por 1,5 más 78.862 por la mitad de 1,5 que es 0,75. Y el centro de presiones, me sale este número, 0,7552, que obviamente es mayor que 0,75. Este número es con relación a la parte superior de la compuerta. Ojo con eso. ¿Me siguen hasta aquí, chicos? Profe, Genial. Bueno. Esto dieron en mecánica. Y lo dieron y lo recontra seguramente. Bueno. Entonces, cuando la compuerta es rectangular, esto sale de la ecuación. Ahora vamos a hacer, ¿qué hice yo? Vamos a hacer lo mismo, vamos a considerar que es rectangular, pero vamos a usar, no voy a hacer ese desmenuzamiento de triángulo y rectángulo. O sea, no me voy a ir a las bases, voy a utilizar neta y exclusivamente estas fórmulas. Bueno,
Entonces, exactamente, hagámoslo con fórmulas. Entonces, el área de la compuerta rectangular es 1,5 por 1,5, que es 2,25 metros cuadrados. Y ahora ya no necesito ya la presión 1 y 2, necesito ya solamente la presión en el centro de gravedad, a 0,75 de la parte superior. Entonces, vayamos aquí. Entonces, la presión en el centro de gravedad es igual a 31.800 más 4,75, que es la profundidad total, menos 0,75 por 1000. La presión en el centro de gravedad es 35.800 y el área es 2,25 metros cuadrados. Entonces la fuerza es 35.800 por 2,25, 80.550. Ya está. Y la profundidad del centro de presiones, vamos ya ahora a la profundidad, es siempre con esta fórmula. Con esta fórmula básicamente es igual a... Bueno, acá hay una salvedad. Estas fórmulas se utilizan solamente con un eje que parte de, de un origen en el cual la presión es cero. O sea, acá había una presión atmosférica cero y aquí había un fluido de peso específico gamma. Y todas estas deducciones que hicimos nosotros, esta fórmula se utiliza y esta distancia I barra es con respecto a este eje X que se ve acá y que mirando de costado se ve como un punto nomás aquí, XX. Entonces yo necesito generar, para determinar la posición, yo necesito generar una posición genérica en el agua, porque la compuerta está en contacto solamente con el agua, no con el aceite ni no con el fluido gaseoso, donde la presión es cero. Entonces, con esto ya les dejo por hoy. Y vamos a continuar la segunda parte del ejercicio el próximo sábado. Entonces, yo necesito em, yo tengo que la presión en el centro de gravedad es 31.800 kilogramos por metro cuadrado, ¿verdad? Entonces, ah, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Perfecto. Bueno, la posición del centro de gravedad, o sea, una posición imaginaria, de donde estaría esa línea X, viene dado por la presión. O sea, esta es la presión en la parte superior de la compuerta, 31.800, como habíamos calculado aquí. Perdón, en la intercara entre el aceite, y el agua, la presión es 31.800. Y si yo quiero transformar todo este fluido a un fluido que es netamente agua, entonces yo tengo que hacer esto. 31.800 dividido 1000 y esta altura sería 31,8 metros. Entonces, mi punto XX de esta ecuación, o sea, la intercara del aceite y el agua con respecto a mi punto XX imaginario, o sea, esa distancia es
viene dado por este valor, 31,8 metros. Y a partir de ahí están los 4,75 donde efectivamente hay agua. Entonces, la profundidad del centro de presiones viene dado por la inercia de la compuerta, que es. Esto yo sé que lo saben de memoria ustedes. 1/12 VH al cubo, la inercia centroidal, que es 1/12, 1,5 por 1,5 al cubo, dividido la distancia del centro de gravedad, que es 31,8 más 4,75, que es la profundidad total, menos 0,75, por el área, más 31,8 más 4,75 menos 0,75. Transformo esto a números y me sale 35,8052 y referenciándonos a la parte superior es 35,82 menos 31,8 más esto y el valor de 0,7552. Este número es idéntico a este número. Ustedes deciden cuál les gusta más. ¿El método tradicional o por esta fórmula? O por esta fórmula. Yo les cuento, si saben aplicar la fórmula, saben los conceptos. A mí personalmente esto me resulta muy sencillo. Aunque probablemente hayan dado más énfasis a este método ustedes en las materias anteriores. Bueno, ¿y cuál es la ventaja de usar esta fórmula? Ya que me dijeron que vieron, ¿cuál es la ventaja de usar esta fórmula con respecto a hacer desmenuzadamente en trapecios, triángulos y rectángulos? Si me pueden decir. ¿Están ahí, jóvenes? Sí, Y profe. dado los puntos, ya sale la respuesta, ¿no? Sí, está bien. Sí, también. Yo sé que a lo mejor esa fórmula puede confundir un poco al principio, pero este ejercicio es un ejercicio didáctico. Dice, primeramente considerada cuadrada. Nosotros hicimos esta parte nomás del ejercicio. En una segunda instancia con puerta circular, ¿cómo haríamos por el método tradicional si fuese circular? ¿Cómo haríamos? Sencillo. Tendríamos que volver a deducir la fórmula. Tendríamos que hacer integrales, tendríamos que hacer momentos estáticos. Ergo, no se puede aplicar este triángulo, esta cuña y este paralelepípedo rectángulo porque ya no van a ser cuñas. Van a tener, eh, creo que es así. Ya no va a ser un trapecio rectangular, sino va a tener algo, no sé si se entiende, va a ser una cuña de esta forma. Aquí sería un paralelepípedo y aquí sería un círculo. Esto sería en perspectiva. No sé si se entiende, jóvenes. Sí, Sí, se se entiende. entiende, profe. El Genial. volumen de presiones, digamos, es más difícil de calcular, ¿verdad? Claro, o sea, ya no podemos omitir el cálculo diferencial integral acá. O sea, conviene nomás usar esta fórmula. Hay que saber los conceptos y se aplica y es sencillo, ¿verdad? No es nada complicado. Bueno, muchachos, se me alargó un poco. Yo tenía un ejercicio más que quería darle. Acá, por ejemplo, tengo una compuerta circular Eso vamos a ver el próximo sábado. Donde me pide la fuerza, la presión, la fuerza que le aplica al perímetro. Y eso lo vamos a dar con un poquito más de detenimiento el sábado que viene.
Voy a dejar de grabar y detener grabación.